hermanos. Le voy a pedir que me acompañen esta hora a Mateo. Vamos a leer en el capítulo 16 de Mateo. Este es un mensaje, hermanos, bastante confrontativo para nosotros. Tengo tantas cosas que deseo decir, hermanos, por el hecho de que voy a salir no sé cuánto tiempo fuera de la iglesia. El año pasado fueron 4 meses que estuvimos fuera con mi esposa en la misión de Nueva York, hermanos, pero yo sé que no me voy a quedar tanto, no se preocupen, ¿verdad? No me voy a quedar tanto por allá. Sé que con la ayuda de Dios un mes lo mucho. Amén, hermanos. Vamos a orar por eso. Mateo capítulo 16 verso 13. Cuando lo tenga dice un fuerte amén. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a leer hasta el versículo 18. Voy a leer uno yo y uno usted. Nos unimos en el verso 18 todos. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o el profeta. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Oramos. Padre mío, en esta hora te damos gracias por esta tarde. Hemos sentido tu presencia, Señor, y te pedimos en esta hora que seas tú tomando este tiempo, Padre. Ya te hemos alabado, hemos cantado, Señor, a tu nombre, hemos sentido tu presencia mientras cantábamos. Y en esta hora yo te ruego, Padre, que seas tú bendiciendo, Señor, este tiempo de tu palabra, Padre. Háblanos, habla a tu pueblo. Necesitamos escucharte constantemente, oír tu dirección, Padre. Y en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú estando con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano mientras se sienta con una buena sonrisa, por favor. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Podemos dar un gloria a Dios esta tarde, hermanos. Bendito sea Dios, hermanos. En esta hora quisiera que nos vayamos directamente a la palabra del Señor. Probablemente que sea uno de los mensajes que haya menos amenes, pero vamos a predicarlo de todas maneras. El apóstol Pablo dijo: porque no he rehuido hablaros todo el consejo de la palabra del Señor. Y es lo que menos quiero hacer también yo. Rehuir de hablar lo que tenemos que hablar en la obra del Señor. En esta hora, hermanos, estamos leyendo el momento donde Jesús confronta a sus discípulos, a los apóstoles en particular. Y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Eso no lleva un sentido así como de una vanagloria humana, sino que él tenía un punto al preguntarle eso a sus apóstoles, porque él quería confrontarlos con lo que ellos sentían y pensaban de Jesús. Cuando el Señor les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le dicen: unos que eres profeta, unos dicen que eres Jeremías, uno de los profetas antiguos que ha resucitado. Y ahora les hace la pregunta a él y le dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta y el confrontamiento que tuvo el Señor con esta pregunta al corazón de los discípulos. Y los discípulos le dicen, o al menos Pedro que siempre fue el primero en hablar, el primero en caminar sobre las aguas, el primero en preguntar: ¿quién eres? O si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pedro era bien impulsivo, pero en este momento él tiene un impulso del Espíritu Santo. Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente?
Y le dice el Señor: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es revelación del Padre para nosotros. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es una revelación del Padre. Pero procedamos. Y el Señor le dice en el verso 18, donde está el mensaje central de lo que voy a hablar: yo también te digo, ¿lo puede leer conmigo, por favor? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. ¿Cuántos lo creen, hermano? El Señor le dice: tú eres Pedro. Como que dice: yo te conozco. Y sobre esta roca, no estaba hablando sobre el terreno donde estaban parados, estaba hablando sobre la declaración de Pedro. Esa roca, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Esto es algo grande, hermanos. Yo siento la presencia de Dios con nosotros. Usted es iglesia del Señor. Usted no es cualquier cosa, amado hermano, amada hermana. Usted es hijo de Dios en esta tarde. Esta no es la iglesia del gobierno. Esta no es la iglesia de un país. Esta no es la iglesia centroamericana. Esta es la iglesia de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Esta es la iglesia triunfadora. Fíjese bien. Sobre esta roca, sobre la declaración que tú has hecho, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesús es el Cristo, el ungido, el Salvador de la humanidad, la luz del mundo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Aquí hay dos grandes verdades, amados hermanos. Por favor, presten mucha atención. La primera verdad que quisiera decir esta tarde es que la iglesia se enfrentaría al infierno. ¿Oyó? La iglesia tendría una lucha, no con los vecinos, no con el gobierno. La iglesia tendría una lucha con el infierno. Y esta es una de las luchas más terribles, amados hermanos. Porque usted y yo podemos enfrentarnos a las faltas económicas. Usted y yo podemos enfrentarnos a la falta material. Y podemos aprender a luchar en contracorriente con este mundo y con todo lo que el mundo traiga. Pero enfrentarse a las huestes infernales, solo el que ha vivido eso puede hablar su experiencia. Usted lucha con alguien que no ve. Usted se enfrenta a algo que no conoce, una fuerza que está más allá de sus sentimientos, más allá de su conocimiento. No tiene deseo de ir a la iglesia, le llama más la atención el mundo que la iglesia. Está en la iglesia, todos se gozan y usted no puede gozarse. Hay un peso en usted, algo que le dice que no puede, que aunque le predican la palabra del Señor, que Dios no lo va a dejar. Hay una fuerza que le dice: te voy a destruir, te voy a acabar, te voy a matar, tú no eres digno de la salvación. Es una fuerza infernal que ataca a la iglesia del Señor, pero en esta tarde tiene que salir de cada vida, porque aquí está el Espíritu del Dios viviente, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. Yo quiero preguntar esta tarde: ¿cuántos son libres en Cristo Jesús? Oh, suelte esas cadenas y alza la mano y diga: soy libre en Cristo. Santo el que vive. Hay una fuerza que los jóvenes no saben por qué el mundo les llama tanto la atención, porque están tan atados. Hay gente que está en el alcohol, en la droga, y dicen: como quisiera estar en la iglesia, pero no puedo. En el baile están, no pueden salir de ahí, porque hay una fuerza que los ata. Téngase como dichoso esta tarde, que la luz del evangelio ha resplandecido sobre usted, sobre su familia, sobre sus hijos, ha cortado sus cadenas, le ha hecho libre. Puede levantar las
esa fuerza se enfrenta a nosotros constantemente. No le tenga miedo. Mire, hermano, lo único que puede hacer el mundo son amenazas, golpearnos, y puede hacer que hasta quitarnos la vida, pero nuestra alma no la pueden tocar. Nuestra salvación está reservada para nosotros por la sangre del Cordero de Dios. Tenga miedo, amenazas, todo eso. Está bien que lo hagan, que haga el mundo lo que quiera, pero nosotros somos más que vencedores. Y esta es la segunda verdad que el Señor nos está hablando aquí en su palabra. La primera verdad es que hay una lucha contra el infierno por las almas perdidas. Una iglesia que está ganando almas, una iglesia que está haciendo de edificación, una iglesia que está enseñando correctamente la sana doctrina y la palabra del Señor, va a tener un problema no con el vecino, sino contra el infierno. Ese es un asunto serio. Y le voy a decir algo: los demonios no se sujetan ante nosotros, sino ante el nombre de Jesús. En pocas palabras, nosotros no tenemos chance de ganar si no fuera por Jesucristo. Usted y yo no pudiéramos estar aquí si no fuera por Jesucristo. Es más, ¿cuántas veces hubiéramos nosotros querido dejar la iglesia, pero estamos aquí por Jesucristo? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos desánimos han venido a nuestra vida, pero estamos aquí por Jesucristo? ¿Cuántas veces la enfermedad nos ha azotado y nos hemos querido quedar en casa, pero estamos aquí por... Dígalo fuerte, ¿por quién, hermano? Por Jesucristo estamos aquí, por el amado de la iglesia, el amado de nuestra alma. Hay momentos que no queremos, pero Él nos ala, su amor nos ala, y aquí estamos adorando a Él. Han venido años como las vacas flacas y las espigas decadentes, han venido años de hambre, momentos donde no sentimos nada, momentos de aridez en nuestra vida espiritual, pero hemos venido, nos hemos sentado en esa banca y de momento la presencia de Dios viene a nosotros y refresca nuestra vida. Oh, anhelo la presencia de Dios en la iglesia. Hermanos, esa lucha que hay constante no es con la hermana, no es con el hermano, Te adoramos, Señor. es con el infierno. Te adoramos, Padre. Y eso usted lo tiene que entender. Gloria a Dios. Usted no se va a enfrentar al hermano, tiene que enfrentarse a lo que está trabajando detrás de ese hermano. Y usted no puede atacar al hermano pensando que es el hermano. Dios, aleluya. Tiene que atacar de rodillas lo que está trabajando detrás del hermano. Señor, aleluya. Porque nosotros no podemos pelear contra los demonios en esta carne. Olvídense que nosotros somos enojados así. Rapidito nos encendemos. Lo digo por mí. Amén. Rapidito. Bendito Dios, Ese aleluya. hermano, esa hermana, está caminando así. Quiero operar, quiero operar. Ay, Te iglesia. adoramos, Señor poderoso. Los redimidos. Porque han sido redimidos los santos de Cristo. Por la vena, por aquí saltando. Bendito Dios, aleluya. Porque le voy a decir algo, es que aquí todos nos vemos bonitos. Corbatilla. ¿Ya le venía cómo está? Y un perfume. Chanel. Ahí viene el hermano con los mejores atuendos. Si supiera el hermano que yo, Álvaro Valencia, soy mecha corta. Si supiera. Mecha corta es hebreo, una traducción del hebreo, que significa de que se enoja rápido. Si supieran lo que cargamos en el corazón, si supiéramos que nuestro deseo es que Dios me haga venganza, que Dios se vengue por mí. Padre, ¿tú has visto? Que le cayó el piano encima. Te adoramos, Señor. Le traigo malas noticias hoy. No es el deseo de Dios, fíjense. Amaos unos a otros, ese es el deseo de Dios. ¿Quiere que le lea la Biblia? Amaos
le trajimos cansancio, le trajimos renuencia, pero así nos amó mi Cristo y murió en la cruz del Calvario. Y dijo: Padre, perdona a Álvaro, perdona a María, perdona a Juan, perdónalos, Padre. ¿Y sabe qué? El reto más grande de la iglesia es a amarnos como Cristo nos amó a nosotros. ¿Qué tal si el Señor hubiera amado como ama Peniel? Número uno, yo estuviera fulminado. Fulminado. ¿De veras? Si el Señor me hubiera amado a mí como yo, quizás llega a amar a otra persona en un error, fulminado. ¿Qué le pasó al hermano? El fuego de Dios lo quemó. Como la ley. La ley así era. El adúltero, a pedradas. El fornicario, a pedradas. El hechicero, a pedradas. El hijo rebelde, apedrado. Todos nosotros, bueno, usted no, yo, quizás no estuviera aquí. Dios, aleluya. La palabra de Dios nos confronta. Yo le dije que este mensaje iba a ser confrontativo. Dios, aleluya. Y a mí me duele. A mí me duele porque la palabra de Dios me confronta a mí primero. Y me enseña mis errores. Y me enseña dónde estoy fallando. Y me dice lo que tengo que arreglar yo también. Y me dice que no solo son los demás, soy yo que tengo que arreglarme también. Que todos cojean de un lado diferente. Que todos tienen sus errores, pero con sus errores, con sus defectos, yo los tengo que amar. No tengo que esperar que ellos me amen a mí, no tengo que esperar que usted me ame a mí. Yo soy responsable delante de Dios de ejercitar mi amor por usted. ¿Entendió lo que le dije? ¿Sabe? Esta es una empresa divina. Y como empresa divina que somos, la iglesia del Señor, recuerde que tenemos un enfrentamiento contra las tinieblas, contra el infierno. No es el hermano, no es la hermana. Y número dos, esta es la otra verdad: la iglesia siempre, siempre, siempre va a salir en victoria. Dios, Señor. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En victoria. ¿Sabe lo que va a pasar? Vamos a tener una gran victoria. Ay, ¿quién sabe lo que va a morir de la iglesia? No. ¿Sabe lo que va a pasar? Dios le va a dar una victoria ahí donde está sentado. Ay, yo no sé, yo voy a entregar todo y yo me voy y yo me desaparezco. No. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la palabra de Dios, que siempre vamos a salir en victoria. ¿Por qué? Porque aunque sea esta guerra tan recia, tan fuerte, aunque sean principados, y cuando hablo de principados no estoy hablando de humanos, de gente con defecto, estoy hablando con potestades que tienen poder, hermanos, que tienen cierta autoridad. Pero la palabra del Señor a mí me dice que aunque nos enfrentemos al infierno mismo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia es usted, que es templo y morada del Espíritu del Dios viviente. Usted es iglesia del Señor. Contra usted se va a tener que detener el infierno y las puertas del Hades tendrán que caer, porque usted es iglesia del Señor. ¿Cuántos creen eso con todo su corazón? ¿Lo creen con todo su corazón? Señor, aleluya. Usted no tema. No tema. Si usted es iglesia del Señor, tiene la victoria ganada. ¿Sabe? Ahora que voy a entrar más en materia, quisiera darle el tema de esta tarde: los tropiezos de la iglesia del Señor. Porque Satanás sabe, fíjese bien, Satanás está más consciente de la autoridad de la iglesia que nosotros. ¿Cuántos escucharon? Satanás sabe más el poder que usted tiene que a veces que usted mismo. Satanás sabe. Pablo lo declara en Efesios. Dice que el Señor Jesucristo sujetó todas las cosas y entregó la autoridad a la iglesia, la cual es su cuerpo.
Oiga, esto es tremendo, hermanos. Esto es grande. La iglesia tiene un poder singular y único. Usted puede reprender la enfermedad y la enfermedad tiene que irse. Usted puede atar un demonio en el nombre de Jesús y es atado en el nombre de Jesús. Ese es el poder que usted tiene. El problema es que no lo creemos, fíjense. De veras, no lo creemos. No lo creemos. Lo primero que buscamos es la píldora, que me voy. De veras. Usted tiene que creer. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Esta es la total verdad que hay en el universo. Esto es lo que la palabra del Señor es la que rige el universo, la rotación y traslación de la tierra. La palabra del Señor puso en orden las estrellas en el cielo. La palabra del Señor designó un límite al mar que no traspasará. La palabra de Dios designó estaciones del año. La palabra de Dios lo creó a usted en el vientre. La palabra de Dios tiene poder para dar vida, amados hermanos. Es algo grande. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Depende hasta donde nosotros lo creamos, eso sí. Los tropiezos de la obra del Señor. Quisiera hablar de unos 4 tropiezos. Fíjese bien. Satanás, cuando vio que salió Pedro y los apóstoles de allá del aposento alto, echando fuera demonios y levantando paralíticos y cojos, y haciendo maravillas en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que Satanás hizo? Estas fueron las 2 grandes ataques primeros de Satanás contra la iglesia. Les dio persecución. Y los primeros 2 grandes ataques no le han funcionado a Satanás. Persecución, perseguir a la iglesia. Le voy a decir por qué no le funcionaron estos 2 ataques. El primer ataque fue la persecución. Diga conmigo, persecución. ¿Va a haber persecución para nosotros? No va a haber. Amén. En el trabajo, en la escuela, donde sea, persecución. Pero eso no funciona para los verdaderos cristianos. Bendito Dios, aleluya. Sabe que la iglesia fue perseguida, y en el capítulo 8 del libro de Hechos vemos a un hombre llamado Felipe que sale huyendo porque la persecución era tan recia. Pero Felipe no se quedó ahí lloriqueando en una esquina pensando de que estaba siendo perseguido y no tenía nada que hacer. La palabra del Señor dice que cuando pasaba por Samaria empezó a predicar a Cristo, y le traían los paralíticos y los levantaba, y le traían los endemoniados y los demonios salían gritando de la gente. Este hombre, que no era ni apóstol sino un diácono de la iglesia, hace maravillas, tanto así que había un hombre que se llamaba Simón, brujo reconocido de Samaria, y cuando de repente Felipe está predicando, aún él acepta a Cristo Jesús. Ese hombre brujo acepta a Cristo en una predicación de Felipe. Algo tremendo. En la persecución Satanás no pudo, porque entre más esparcidos eran, más semilla del evangelio sembraban los apóstoles. Fíjese bien. El otro ataque fue el martirio. Vamos a matar, vamos a despedazar. ¿Y sabe qué? Qué grande es esto del evangelio, que han muerto todos ellos, y en el 2014 aquí estamos predicando lo que ellos predicaron. No pudo Satanás, ¿sí o no? No pudo. Se dio un chasco con la iglesia del enemigo. Pensó que al perseguirla iban a decaer. Es más, si nos persiguen a nosotros, yo sé que Cristo nos sacará en victoria también. No, mataban a uno allá y 100 se convertían por ese martirio. Lo lanzaban a los leones en el Coliseo romano, y en esa matanza ellos alabando a Dios, como lo veíamos ahí mientras el hermano Saúl estaba enseñando uno de estos miércoles, que ponían un video de una película que se hizo con respecto a eso. Los hombres y las mujeres cantando se despedían de esta tierra mientras eran comidos por los leones y las fieras. Fíjese en esto, hermano. La iglesia del Señor es la institución divina que se ha enfrentado a los coliseos romanos, que se ha enfrentado a Satanás, que se ha enfrentado a la enfermedad, que se ha enfrentado al decaimiento. Y le voy a decir algo: tantos siglos todavía estamos en pie. Que vengan más coliseos si quieren venir, que vengan más dictadores si quieren venir. La iglesia se va de esta tierra a la eternidad en victoria. Es algo grande. ¿Cuántos le dan gracias a Dios de estar en la iglesia viva de Cristo Jesús? Es algo grande.
No fueron persecuciones que no le sirvieron a Satanás, pero sabe, le voy a dar 4 cosas que a Satanás le funcionan en las iglesias. Te las voy a decir, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No las ignoramos. Dios las ha desenmascarado y las desenmascarará siempre. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de Eliseo es nuestro Dios. Y el Dios que le hablaba a Eliseo cuando iba a haber emboscada por los sirios o asirios, ese mismo Dios nos habla a nosotros cuando Satanás nos quiere destruir. Y nos advierte, y nos dice, y nos aconseja, y nos guía con señales. Ese Dios tenemos nosotros esta tarde. El primer tropiezo que Satanás utiliza en la iglesia es el pecado. Y le voy a decir algo. Hablando del pecado, aquí no habemos campeones. ¿Sabe por qué? Porque todos hemos pecado. De ver, diferente, pero hemos pecado. Sí, no hay campeón, no hay que diga yo vencí, solo Cristo. Solo él es el único que venció el pecado en la cruz y en toda su manera de vivir. Avergonzó el pecado. Pero nosotros cada día luchamos y cada día terminamos pidiendo perdón. Cada día. El pecado es una de las armas que Satanás utiliza. Y yo en esto sí temo, amados hermanos, como usted no tiene idea. Porque Satanás tuvo la persuasión terrible de engañar a los ángeles del cielo y arrastrarlos en una rebelión para rebelarse en el cielo contra Dios. Yo siempre le digo a usted y a todos los donde enseño, si pudo engañar a los ángeles que estaban viendo el trono de Dios, hermano. Y nosotros que vemos un arcoíris, ay, ya nos vislumbró. Un eclipse, ya todo el mundo, el fin del mundo, el fin del mundo. Hombrecitos tan pequeños, gente tan pequeña, que una uña encarnada ya nos deja en casa sin salir. Fíjese cómo es esto de tremendo, hermanos. Tan débiles, tan flacos. ¿Usted cree que nosotros podemos contra el pecado? No, solo Cristo puede contra el pecado. Y solo aquellos que se agarran de la mano de Cristo podrán vencer el pecado. El pecado es una de las armas que ha destruido la iglesia, que ha hecho caer a grandes líderes, que ha hecho perderse familias enteras. El pecado tiene el poder de dañar la mente, dañar el corazón, ensuciar el alma, revertir todos aquellos buenos efectos de la palabra de Dios en nosotros. Es terrible ver predicadores en un altar que el día de mañana están con un cigarrillo en la mano. Yo le temo a eso y me refugio bajo la sombra del Omnipotente, porque yo no tengo oportunidad. Yo le digo, Señor, yo no puedo, yo soy débil, yo tengo miedo de terminar en esas condiciones. Auxíliame. Y la sangre de Cristo tiene poder, el nombre de Jesús tiene poder cuando es invocado en labios suyos, que es la iglesia del Señor. Es tremendo el pecado destruye, el pecado contamina, el pecado acaba, el pecado es como una carcoma en el alma que va secando la vida espiritual de una persona. Cuando nosotros reconocemos eso y huimos del pecado, Dios tiene misericordia. Esta es otra de las cosas que a mí me sorprende de Dios. Nosotros como cristianos, alguien cae en pecado, si casi sacamos una K-47 y lo fusilamos. ¿De veras? Hablo de tanto de fornicación, adulterio y otros pecados, mentira, tantos, murmuración, tantos pecados. Nosotros, hermanos, muchas veces en la iglesia del Señor, el hermano cometió el error, la hermana cometió el error. Mire, yo sé que algunos, quizás no todos, ni la minoría quizás ha hablado conmigo acerca de una falla en su vida. Y usted sabe que no venimos aquí con el acta a leerla de primas a primera para ensuciar toda su vida. No. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre da una oportunidad de escape y un perdón.
Si fuera cada pecado que lo expusiéramos acá, ¿cómo reaccionaría la iglesia? Como dijo un hermano, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante el pecado? Nosotros tenemos que ser una iglesia madura, que sabe cómo tratar las cosas de la iglesia, que hoy es el hermano, mañana puedo ser yo. Que Dios nos libre. Amén. Que Dios nos libre. Qué difícil estar en un banco siendo acusado, visto por los demás, siéndole de un acta donde está mi nombre ahí, que he pecado delante de la iglesia. Es difícil, es difícil. Usted no se alegre por un hermano. Ayer era tiempo que se la leyeran, es varón. Se lo merece la hermana. No, hombre. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Y no, Cristo nos ha llamado a amarnos, hermanos. No por buenos. Mire, hermano, yo a veces veo hermanos, todos tenemos un debut en el altar, siempre en la vida. ¿Cuántos se acuerdan de los que trabajan en el altar? ¿Cuántos se acuerdan cuando fue su debut? Debut es cuando desempeñó un privilegio por primera vez. Amén. La apertura fue y le temblaban las piernas como pocas veces en la vida. Pero ni en citas de migración se ponía así como me puso. Pasa usted sudando, aquello frío en invierno y usted sudando. Es la garganta reseca. Amén. ¿Sabe, hermanos? ¿Qué buen Dios tenemos nosotros? Gloria a Dios. Que antes en el mundo le cortaba la mano a cualquiera con el machete. ¿De veras? Que antes en el mundo a cualquiera le decía, démonos pues. Pero aquí, si nos hubieran conocido en el mundo, quizás ni nos quisieran escuchar cuando predicamos. Amén. ¿De veras? ¿De veras? Qué buen Dios tenemos nosotros. Amén, gloria a Dios. Que Dios cubre todas esas cosas. Y nos da tanta gracia que lo que ven ustedes en los diáconos, en las diaconisas, no es al diácono, no es a la diaconisa, no es al hermano Álvaro, es la gracia de Cristo Jesús en ellos. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha cubierto, nos ha embellecido la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Qué buen Dios tenemos nosotros. Que perdone el pecado. Perdonemos el agravio. Alguien nos ha hecho un mal, perdónele, hermano. Perdónele, hermana. No estoy hablando de un perdón. Sí, lo perdono. Pero juicio le va a venir, acuérdese. No. Perdón es perdón. ¿Sabe qué es perdón? Lo perdono y no me acuerdo. Eso es perdón. ¿Y sabe qué? Pocos tienen la capacidad de perdonar así. A mí me cuesta. Ahora el Espíritu Santo que nos ayuda. Perdonamos y al rato vemos a la hermana. Ahí viene el mentiroso. De veras, hacer nuestro perdón. Nuestro perdón todavía deja un prejuicio. Ella sabe cuándo nosotros podemos perdonar de verdad. Cuando el Espíritu Santo de Dios toca nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios toca. Por duro y rencoroso que seamos. Ahí estamos en medio de las alabanzas antes de tomar la Santa Cena y salimos de la banca a pedir perdón al hermano. Perdóneme, hermano. ¿Cuándo iba a hacer eso en el mundo? ¿Cuándo? Solo el Espíritu de Dios. Solo la majestad del Espíritu Santo puede hacer eso. Hacernos que perdonemos de verdad. ¿Sabe cuál es otra arma? Dejemos el pecado a un lado. ¿Cuál es otra arma que Satanás utiliza para destruir iglesias? Las divisiones. Esa palabra aquí, en todo San José, en Estados Unidos y en todo el mundo, eso es temido, una división. ¿A quién le gusta? Levante la mano al que le gustan las divisiones. Algunos ya se querían presionar, ¿no? ¿Sabe qué es una división? No esté pensando de que división, de que se divide la iglesia y el hermano se llevó 70 hermanos. No. ¿Sabe que Satanás conoce los principios bíblicos? Toda casa dividida contra sí misma no prevalece. ¿Y sabe qué es lo que hace Satanás? Ponernos en contra. Y por nada, pues.
De repente de la nada, ya ese hermano no lo paso. De la nada. De la nada. Un veneno terrible. Yo le voy a decir algo en esta tarde. Puede oírse pesado y pésimo, pero lo voy a poner. Si los heroinómanos pueden pasarse la jeringa, inyectarse en la misma vena, y los borrachos pueden tomar de la misma botella de licor, ¿cómo la iglesia del Señor no va a poder compartir la misma banca con el hermano lavado con la sangre de Cristo? No me diga que el mundo tiene mejor valor que nosotros. Reprenda al diablo esta tarde. Usted y yo somos la iglesia de Cristo Jesús. Pero que Dios limpie corazones hoy esta tarde. No me sorprendería, no me admiraría, no crea que me va a asustar que alguien después de este mensaje vaya a abrazar a otro hermano. Gracias le doy a Dios y sucede. Que todo llegue un momento donde hay un rencor, donde hay algo que no sale del corazón, hay algo que ha puesto una división. Reprende esas obras del diablo que son para matar, hurtar y destruir, y déle la bienvenida al amor del Espíritu Santo, al amor de Cristo Jesús que ha sido derramado en nuestros corazones. Yo no entiendo cómo personas desconocidas pueden sentarse en la banca de un estadio y cuando cae un gol del mismo equipo del que ellos son fanáticos pueden abrazarse y gritar, y en la iglesia del Señor no. Amén. No entiendo. No entiendo. Señor poderoso. Y hablamos lenguas y temblamos, pues. Y no podemos perdonar. ¿De qué nos sirve la lengua? ¿De qué nos sirve la profecía? ¿De qué nos sirve predicar bonito? ¿De qué nos sirve venir bien a perfumar? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Usted y yo somos la iglesia del Cordero, hermano, por favor. Usted y yo vamos a la eternidad con Cristo. Gloria a Dios. El hermano que está a su lado va a compartir la eternidad con usted. ¿No? Dice, no, que va para el cielo el hermano. Vamos para el cielo. Sí, hermano, yo me confronto con esto también. Yo me confronto, no crea que a mí no me duele. Yo le dije. Es que aguanta. Oramos, Señor, aleluya. Esto es serio. La iglesia del Señor se da permiso que el mundo no se da permiso. Yo veo conferencias mundanas donde se le da la bienvenida a la gente como que si fueran reyes. Pase por acá, no pase. Le llevo la cartera, como los diáconos de la iglesia. Qué terreno delicado. ¿Cómo está? Pase adelante. Con aquella sonrisa. A veces nosotros entramos a la iglesia y ahí el invitado no hay a donde sentarse. Quítese, ahí le dan una palabra. Aquí no lo he visto. Aquí es santidad. Humildad, sencillez, mansedumbre. En otros lados, en otros rumbos. Y es triste ver esas cosas. Oramos, Señor, aleluya. Divisiones. Satanás tenía una persuasión para poner división en las familias, en los hogares, y que es tan terrible que por un tomate en la casa ya el matrimonio se quiere separar. ¿De veras? Por unos zapatos tirados ahí. No es mi caso, Por unos zapatos tirados. ¿Y estos zapatos de quién son? Y ella sabe de quién son. Tanto que apestan también. Y allá comenzó el pleito, pues. Y como dicen por allá, Oramos, Señor. Sí, Señor. ya después llegan a las oficinas pastorales, nos queremos divorciar. ¿Y cómo comenzó todo? No, es que... Y hasta que se empezaron a sacar los amantes y las traiciones y el mundo pasado por los zapatos.
Mire, Satanás trabaja. Y a veces lo retamos aquí en el púlpito. Nosotros somos más que vencedores. Y en el nombre de Jesús, fuera. Y de repente no sabemos ni dónde nos está agarrando. Aleluya. Mira, hermano, eso es terrible. Sentarse en la iglesia del Señor, hablar que somos más que vencedores, pero vivir como perdedores. El engaño y la hipocresía más grande que existe en la iglesia del Señor. Divisiones. Divisiones. El Señor reprenda las divisiones. Mire, hermano, hay personas que tienen aquella fobia de las divisiones. Fobia. Ay, mire, hermano, ya está platicando. Ay, dividida de qué de veras. De veras. En todo hay división. En todo. Olvídese, hijito, eso usted lo está trabajando desde el huerto del Edén. Está trabajando eso. El asunto es que ya lo conocemos. No dejemos que avance. Reprendámoslo en el nombre del Señor Jesús. Si conoce que hay una división, hay gente que está dividida en sí mismos. No saben si seguir o no seguir. Están divididos. No saben si continuar o no continuar. No saben si ir a la iglesia o no ir a la iglesia. No saben si seguir en el privilegio o no seguir en el privilegio. Divididos. Cuando una mente está dividida y un corazón está dividido, entonces viene la ruptura. Reprendamos la división, hermanos. Muchas veces no hay divisiones grandes, son divisiones internas en el corazón. Tienen que ser reprendidas de nuestra vida. Por eso es que hay muchas personas que no pueden trabajar en la iglesia, quieren pero no quieren, le dan un poquito a Dios pero el otro poquito no se lo dan, 50 y 50, un poquito mundo, un poquito iglesia. Entréguese a Cristo, déjese de cosas. Es mejor estar en las manos del Rey de la Gloria, es mejor estar en Él que fuera de Él. Deje de estar dividido en su corazón y entréguese completo a Él. Vamos por tercero, ahorita. Son 4 cosas. Tercero, diga conmigo, chismes. Mire, hay gente que no es ni bautizada en el Espíritu Santo y tienen un don de lengua. Gracias a Dios por teléfono, pero la gente que es chismosa lo utiliza. Voy a hablar al hermanito. Hermanito, ¿cuál? Le voy a hablar a tu hermano. ¿Y sabe qué? No llama para edificar. Llama para arruinar y destruir. ¿De veras? Yo cuidado, hermano. Nuestra lengua tiene que ser utilizada para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria del Señor. En este aspecto, hermanos, miren, chisme. Yo he visto iglesias destruidas por el chisme. Yo no sé cuántos de aquí han tenido ya los años de vivir en el Evangelio y estar en iglesia, que han visto cómo el chisme destruye, pero yo he visto. ¿Cuántos? Levanta la mano el que ha visto cómo el chisme destruye. Pero que no haya sido por nosotros. Otros. El chisme, mire, el chisme trabaja de diferentes maneras. Mire, hermano, yo le voy a contar. Yo no he estado, yo no he visto, no he oído, pero a mí me dijeron. Y el que me dijo de que no se lo dijera a nadie. Pero yo se lo voy a contar a usted porque le tengo confianza. Como hay $1 millón que le va a dar. Y no le voy a decir ni el nombre porque esto es algo serio. Y ya la otra persona está con el corazón con palpitaciones, esperando con ansias oír el chisme fresco. Y todavía, hermanos, mire, hermano, de aquí no sale. Le vi. Este día domingo yo me despido, espero que me haya pasado.
y le envenena el corazón. Mire, dicen que el hermano Pedrito dice de usted que usted es un gran mentiroso, que usted es un gran pícaro, que usted es un gran malacate y que el pastor todavía le da un poquito de ofrenda. El hermano Pedro dice eso de mí, pero que no hay ningún Pedro. El hermano Álvaro dice esto, lo otro, y esto, y lo otro, y esto, y lo otro. Y el hermano contaminado del corazón a la iglesia. Ni cantar puede. En cuanto llega, vuelve a llorar. No sabe ni si es cierto, no ha indagado, no le ha preguntado al hermano Álvaro si el hermano Álvaro de verdad dijo eso, pero de repente aparece el hermano Álvaro, Dios le bendiga, Dios bendiga, sin saber lo que han dicho de que él dice de la otra persona. Y el otro hermano lo primero que hace es parar en la gran cara. ¿De veras? Y les tira la gran, sí, la gran cara. Dios le bendiga. Y el hermano Álvaro ni sabe. ¿Sabe por qué? Porque el chisme crea prejuicios, contamina y destruye. Destruye el chisme. Escuchar a un chismoso, eso es veneno. De veras, eso es veneno. Escuchar a un chismoso. Despide y contamina corazones, crea prejuicio y a la gente ya ni cantar. ¿Y qué es lo que le pasa? No es que dicen que el hermano Álvaro, mire, que se me trae entre los pies ahí, me mastica, me echa. ¡Qué terrible que el Señor reprenda todo espíritu de chisme esta tarde! El Señor lo reprenda, ¿sí o no, hermano? Entonces le tuve que sacar el amén a la fuerza y no. Vamos, aquí no. Hermano, tenga cuidado. Mire, hermanos, dicen esto de mí, no le pregunten ni quién lo dice, ni indague, solo dígale, pónganlo en las manos de Dios, Dios le va a dar la fuerza. Para eso se usa la lengua. Vamos adelante, no le haga caso que el hermano Álvaro diga lo que le diga. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Palabras de aliento, de ánimo, de fortaleza, de salir adelante. Hermanos, espero en Dios nunca pararme en este púlpito a desanimar vidas. Pero en Dios que nunca suceda. Mire, pararse a desanimar vida, eso es triste usted. No, yo quiero dar vida. Y usted quiere dar vida también. Hablar de la grandeza de Dios. Si alguien le dice, hermano, yo estoy enfermo, mira cómo me duele aquí, decirle, el Señor lo puede sanar. Oramos. Ay, pero hay que llamar al pastor. No, yo oro, el Señor está con nosotros. Aquí puede sanar Dios. Yo sé que usted no va a llegar y va a decir, ¿dónde le duele? Aquí, mire. No, mi tío se murió de eso. Como digo alguien por ahí, hay gente que pide consejo a una persona que le da una medicina peor que el problema. Mire unas medicinas que tienen una gente. Yo nunca he oído este consejo, pero lo voy a decir como un ejemplo nada más. Su esposo le pega. Sí, mira que cómo me agarra y estoy por eso ando morado aquí. Déjele usted también, hasta la sartén, déjele. Una diaconisa diría eso. Espero en Dios. Ni un diácono diría eso. Ni un siervo de Dios diría eso. Porque la lengua tiene que servir para exaltar a Dios, para glorificar a Dios y para darle vida a la iglesia del Señor. Quería hacer un ejercicio, pero no lo voy a hacer. Quería que todos sacáramos la lengua. Por pequeña que sea la lengua, siempre crea fuegos. De ver, por pequeña que sea. Ay, hermano, terrible. Bien, no voy a hacer. ¿Sabe qué otra cosa? Lo último. Las transiciones. Le voy a explicar esto de las transiciones. Las transiciones es cuando se hace cambio. Y aquí me voy a ir, pero claro, yo siento que este CD no lo vamos a vender. Aquí yo me voy a ir claro.
Fácil, oiga bien, fácil es criticar líderes en la iglesia. Eso es fácil. No, hombre, ese hermano, no, hombre. Hágalo usted, pues. De veras. De veras. No, hombre, no puede ni predicar, pues, y tan muchacha que está tan joven, que él no pense. Esto cuesta. ¿Quiere que se lo diga otra vez? Esto cuesta. Ahora el hermano Saúl va a sentir el peso. Ya lo está sintiendo. Yo lo veo, esta ojera le veo ya. Sí, que Dios lo guarda. Alguien dijo por ahí, guárdalo, Señor. Sí. En el liderazgo uno conoce los límites. Y sabe que hay gente que nada les complace. Hasta fichita le ponen malo, más o menos. Lo hacemos tan excelentes en criticar. Y tan excelentes en decir quién puede y quién no puede. Eso le corresponde a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la lógica de Dios, solamente Dios puede tener la osadía de escoger a un perseguidor de la iglesia de Cristo para que sea apóstol para los gentiles. Para usted no tenemos la capacidad, para mi Dios sí tenemos la capacidad. Para usted no damos el ancho, para Dios sí damos el ancho. Dios escoge de la nada para ser personas útiles. Ha habido una transición. ¿Sabe cuál es la primera transición que ha habido? 2013 a 2014. Ya sabe por dónde voy. Nuevas directivas, nuevos presidentes, nuevos diáconos, nuevas diaconisas. Y este silencio va a seguir. Es una transición y las transiciones cuestan. ¿Qué tal si cambiamos de pastor? Un año. Cambiamos de pastor. Yo estoy pensando en cambiar de pastor, trasladarme y traer a otro. De veras, vamos a ver. ¿Sabe dónde se aprecia el trabajo de los líderes? Cuando los líderes están ausentes. Dios, aleluya. Porque mientras el líder está, no se aprecia lo que lideraza. Y no lo digo por mí, lo digo por defendiendo el valor y a los líderes que están en esta iglesia, que son mis pilares, que son hombres y mujeres que me han sostenido la mano. Usted no los ha visto, usted no sabe, yo quiero hablar. De mujeres que se han venido a ayudar por mí a este altar días de semana, pudiendo estar haciendo dinero allá afuera, están ayudando por mí cuando yo estoy destrozado. Oh, si usted no conoce una iglesia que trabaja, la está conociendo, amados hermanos. Esto no es fachada. Aquí los hermanos trabajan para el Señor Jesús. Oh, mis hermanos, me llena de furor, de celo. Cuando fácilmente decimos, eso yo lo pudiera hacer, eso que hace el hermano Álvaro. No, hombre, eso es papita frita. Quisiera verlo, mis zapatos. Quisiera verlo. No cuentan los años de experiencia. Uno se queda sin experiencia. Amén. Viendo solamente a Dios dividir mares, derribando gigantes y sacando muertos del sepulcro. Lo que yo no puedo, ni Cristo lo puede hacer. Entonces, es algo fuerte lo que estoy diciendo. Transiciones. Y estas transiciones van a seguir en la iglesia. Nuevas directivas. Le voy a decir a los líderes, hermano, Dios nos ha mandado a ser valientes. No a estarnos amedrentando cada vez que venga un vientecito. Usted y yo no hemos visto vientos ahorita, fíjese. De veras. Una mosquita se nos ha parado. No haber gigantes de los moscos, por favor. No. Cosas más grandes va a haber. Y hablo de gigantes. Gigantes más grandes van a venir, pero así como vienen, así van a caer en el nombre del Señor Jesús. No tema, no tema. Le voy a preguntar, ¿a alguien aquí
Le han hecho la amenaza de ir a ahorcarlo, de tirarlo a los leones. ¿Y cuál es el miedo? Señor, gracias, Padre. El gran miedo. Sigamos adelante, hermano. Siga adelante en la directiva. Siga adelante en el diaconado. Siga adelante en la obra de Dios, que pronto aparece el príncipe de los pastores. ¡Hey! ¡Gloria a Dios! Hay cosas que yo hago en el ministerio que no me gustaría hacerlas. Le voy a decir una de las grandes cosas que yo hago que no me gustaría hacer: viajar. ¿Usted cree que eso es placentero? Ay, hermano, ¿cómo viaja? Dios mío, ni. No sabe lo difícil que es predicar en lugares áridos, muertos, enfrentarse a las cuestas infernales, comer lo que sea, dormir donde sea, lejos de mi esposa, lejos de la iglesia, llorar amargamente en lugares donde veo la atrocidad de Satanás con las almas perdidas. Ir de un lugar a otro, las horas como lo trastornan a uno. Hermano, le voy a decir algo. Ahí puede estar la playa, mire, en Honduras, a 10 minutos de camino, a 5 minutos de caminar, y uno ayunando en el templo de la iglesia. Ahí está Roatán. Pues hay que estar Roatán. Yo le sirvo a un Cristo vivo por las almas perdidas. Gloria a Dios. Y le voy a decir algo a los líderes: usted no viene aquí a que todos lo amen. Amén. Ay, hermano Álvaro, ay, hermano Álvaro, que lo lleven chineado, cargado así. Oramos, Señor, por No. Dios. Ahí viene este hermano. Oramos. ¿Sí van a hacer algunos? Algunos me esquivan. ¿De veras? Gracias, Señor. Yo leyendo la Biblia, yo sé a quién le sirvo. Gloria a Yo sé a Dios. quién le Amén. sirve. ¿Sabe usted a quién le sirve, hermano? ¿Cuántos saben aquí a quién le están sirviendo? ¿Al ojo del hombre o al Dios de la gloria? ¿A quién le sirve usted? ¿Al ojo del hombre o al Dios de la gloria? Yo le sirvo al Dios de la gloria, hermanos y hermanos. Oh, alguien diga gloria a Dios esta tarde. Con toda su alma y corazón, alábalo por un minuto. Alábalo por un momento, al Dios de la gloria. Adoramos, mis hermanos. ¿Usted cree que para Pablo fue fácil enfrentarse a las transiciones? Pablo fue una de las personas que se enfrentó a una transición tan profunda, a una magnitud terrible en la iglesia del Señor. Les voy a decir por qué. Ahora nosotros vemos las iglesias y nos gozamos. Antes no existía este movimiento de iglesias. En el tiempo de los apóstoles, ellos fueron los pioneros en abrir las primeras iglesias en casas. Y había una confusión terrible de que unos decían no hay que seguir la ley de Moisés y otros decían hay que circuncidar a él, y Pablo decía no, por la gracia de Cristo se acabó la ley. Se asustaban los judíos. ¿Cómo que se acabó la ley? ¿Este loco de dónde salió? Sí, decía Pablo, porque nosotros somos justificados no por las obras de la ley, sino por la sangre de Cristo. Los judíos se quedaban trastornados al oír a Pablo decir se acabó la ley, se acabó estar matando becerros. Cristo fue el Cordero perfecto. Gloria a Dios. Amén. Capítulo 15 del libro de Hechos dice que tuvieron una contención no pequeña, sino muy grande. Y se dispuso que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén para hablar con todos los ancianos y toda la iglesia de Jerusalén. Mire, hermano, a veces yo me pongo nervioso con reuniones que hacemos ahí en la oficina. Está sudando. Mira, no, pastor. Como que dice, y no regreso, te vas para la casa. Yo veo el nerviosismo de los hermanos, de las hermanas, cuando están ahí. No todos, no, algunos. Con el nerviosismo de que los llamé a ver para felicitarles. Imagínense Pablo enfrentarse a los ancianos de Jerusalén, a los apóstoles que estaban antes que él,
y exponerles la verdad del Evangelio, porque Pablo lo dice en una de sus cartas: esta verdad no la recibí ni por hombres ni de hombres, sino por revelación del Espíritu de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces nosotros nos tenemos que enfrentar a este tipo de cosas y transiciones en nuestra vida, transiciones de liderazgo, cambios en nuestra vida personal. Le voy a decir algo: bonito es el miembro, fíjense. Uno viene de miembro, sé que uno critica al que fue estuvo el culto y se va. Y se va y se echó una siesta, despertó, estaba el culto, echó otra siesta, despertó. De veras, bonito. Espera que entre en un liderazgo en la iglesia. Espera que tenga el liderazgo. La nómina y las directivas del nuevo año 2015. Con corbatilla a media barriga. Se acabaron los días de ser un simple miembro. Y empezó a conocer los verdaderos problemas de la iglesia y los enfrentamientos de la iglesia. Y aquel hermano que se veía tan calladito, yo no sabía que causaba tantos problemas. Y aquel hermano que habla de la mesita, como que no quebraba un plato, quebró la vajilla entera. Solo los líderes se dan cuenta de eso. ¿Y saben qué hacemos nosotros los líderes? Nosotros conocemos el tumor que algunos cargan. Y ahí anda uno. Tranquilo, Dios va a operar, Dios va a hacer. Gloria a Dios. Me ha dicho: ¿por qué no dice nada? ¿Por qué no le confronta? ¿Por qué? Si Dios no hace, ¿qué puedo hacer yo? ¿De veras? Esta iglesia no es mía, esta iglesia es del Señor Jesús. Gloria a Dios. Él es el pastor de esta iglesia. ¿Y saben qué? Hoy Él queda como pastor de la iglesia. ¿Cuántos quieren a Jesús como pastor, hermanos? Termino. Tengo tanto que decir. El deseo de Dios para nosotros, hermanos, el principal deseo de Dios para nosotros es que nos amemos como Él nos amó, porque ese sería el distintivo de la iglesia. No lo bonito que cantar, no lo bonito que predicar, sino que os améis unos a otros. Amén. Que os améis unos a otros. Señor, aleluya. Que os améis unos a otros. Amén. Pablo lo puso más claro que yo. Capítulo 13 de 1 de Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si entregase mi cuerpo para ser quemado, si entregase todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si tuviese toda ciencia y toda profecía, y si tuviera toda la fe de tal manera que moviera los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. Aleluya. De nada me sirve cantar, de nada me sirve gritar, de nada me sirve predicar, de nada me sirve venir a la iglesia. Si no tengo amor, olvídese. Si esta iglesia, si nosotros no llegamos a tener amor, mejor convirtamos este templo en otra cosa. Esto no es iglesia. No es iglesia. ¿Cómo los pandilleros se pueden defender las espaldas allá atrás? Él es mi hermano y gran tatuaje. Adoramos, Señor poderoso. ¿Cómo? Y la iglesia del Señor no puede decir eso. Hermano Carlitos es mi hermano, yo lo voy a defender, hermano Carlitos. Hermano Juanito, yo lo voy a defender. Somos hermanos en Cristo. La sangre que lo ha lavado a usted me ha lavado a mí. Vamos para el cielo juntos. Ojalá que podamos atesorar algo de este mensaje en nuestros corazones, que podamos vivir en humildad bajo la poderosa mano de Dios. Hágase de pie en esta hora. Oh, te alabamos, Señor. Alaba a Dios en esta hora, hermano. No esté tan serio. Oh Dios, aleluya. No, mire, yo a veces que voy a predicar ciertos mensajes, yo digo: aquí voy arriesgando mi cuello. Ya no es que me va a estar esperando allá afuera. No sé. Hay gente que en ciertos mensajes me dice: por mí lo dijo. Y yo le digo: sí, por usted. Bendito Dios, amén. Yo no sé que lo digo por algo.
No digamos nada y digamos, gracias Señor, me hablaste. Hay otra gente que nos reparte el mensaje. Ay, le está cayendo la hermana. Amén, amén.